la práctica y el control que los seres humanos sí podemos hacer, los animales podemos ir más allá de nuestros instintos, así como la práctica de las virtudes o habilidades humanas divinas en nosotros también. ¿Hasta dónde es válido? La pregunta, ¿hasta dónde es válido? ¿Hasta dónde es necesario hacer una práctica como forma o como camino para llegar a tener una conciencia? Porque yo observo, por ejemplo, que puede haber en religiones, filosofías, conceptos, que puede alguien practicar, vamos a decir, el compartir como una regla, la belleza como una moda, pero no llegan a la conciencia por la práctica, porque pueden practicar toda su vida la belleza, pero por moda, y no se puede decir que tienen la conciencia de la belleza. Pueden practicar toda la vida el dar, pero lo practican como una ley, para seguir la ley y no romper, no tener el castigo divino, ¿sí? Y realmente no llegan a la conciencia del dar. Sí. Y hasta dónde es válido o necesario como camino la práctica, y hasta dónde sería válido más el tener la conciencia de quién eres para manifestar eso, en vez de buscar la regla, el hábito, el control, la virtud, por medio de métodos de hábitos. Sí. Interesante. La práctica es necesaria, pero no suficiente. Necesaria, pero no suficiente. Y hoy en día hay una forma de moda, una forma de hablar, es una forma que pone encima la espiritualidad en bajo la religiosidad. Hay personas que dicen que no, yo no soy muy religioso, pero trato de ser una persona espiritual. Hay una forma de hablar así. Y un gran catedrático, que es amigo nuestro en los Estados Unidos, ya es muy viejo, jubilado, pero escribió libros sobre las religiones del mundo, que son los libros más utilizados como textos en cursos universitarios en los Estados Unidos. Y él escribió un artículo muy interesante dirigiéndose a esa tendencia cultural de alabar a la espiritualidad y menospreciar a la religiosidad. Y en ese sentido la religiosidad significa la práctica, que me despierto a tal hora, voy a tal iglesia o templo, participo en tal ceremonia y doy tal caridad, así. Y él dije que el peligro es que mismo aceptando que la meta es la espiritualidad, la conciencia, lo que dijiste, lo que Krishna dice. Hay un verso muy interesante en Bhagavad Gita que Krishna dice, ¿cómo va el sánscrito? Shreyam Davya Maya Jagyat Jnana Jagya Parantapa Karma Sarvam Karmakivam Partha Jnane Parisamapite. Krishna dice que la adoración o el sacrificio espiritual que resulta en conocimiento o que dedicado al conocimiento es superior a los sacrificios que involucran únicamente cosas materiales, rituales, cosas así. Y él dice porque todos los rituales, todos los deberes religiosos culminan en conocimiento, la meta o conciencia. La misma palabra en sánscrito, en conciencia. Pero como ese profesor Houston Smith, como él habla o explica, y Krishna también acepta ese punto, que sin un criterio objetivo externo es demasiado fácil y común que se abusa la así llamada espiritualidad, que no tiene ningún aspecto correspondiente externo, o sea, no podemos monitorar
Si una persona me dice que yo soy espiritual y mata a sus hijos, ¿qué vamos a decir? Pero dice que tiene conciencia. O sea que, entonces, si nosotros aceptamos, obviamente, que una persona espiritual no mata a sus hijos, pero ya pusimos una práctica. O sea que el practicar la no violencia contra los queridos o contra todo el mundo, de repente es una práctica. Si un padre o una madre, si no tienen ninguna tendencia a agredir a sus hijos, tal vez no sea una práctica, porque ellos ni piensan en eso. Pero como sabemos, hay demasiado abuso de menores en este mundo. Así que para ciertas personas sería una práctica, infelizmente. Y cuando empezamos a hacer una lista, bueno, una persona realmente espiritual, realmente con conciencia espiritual, no haría eso o haría eso. Tenemos una práctica. Por ejemplo, para dar un ejemplo, así que la espiritualidad, la religiosidad, la conciencia, Krishna también dice en Bhagavad Gita que una persona con conciencia perfecta no necesita practicar. Krishna dice, pero, siempre es terrible, pero de ahí Krishna dice que mismo así una persona con esa conciencia pura debe practicar de todos modos para no desencaminar a los que necesitan practicar. Para dar un buen ejemplo, no desencaminarlos. Puedo dar un ejemplo. Uno de los servicios que hago es que estoy escribiendo una novela, porque entre muchas cosas que hago. Entonces he estudiado el arte contemporáneo de narración, que se encuentra, por ejemplo, en películas, en libros y tal. Y mi gusto creo que es muy decente, pero ciertos actores los considero como maestros, o sea, me sorprenden con su arte, que no son solamente personas muy bonitas y carismáticas, pero realmente tienen un arte, para mí, casi asombrosa, su capacidad. Y en todos casos, los actores que más me impresionan con su capacidad de mostrar un rango enorme de sutilezas, de emociones y con su talento, con su capacidad, son actores que practicaron mucho. ¿Son sus personajes? ¿Son sus personajes? No, los actores. No. Los actores que más admiro así, su talento, su capacidad, que tienen un talento enorme de actuar. En todos casos resulta ser que son actores que dedicaron y siguen dedicando mucha energía y devoción a su arte. Y personalmente, porque yo, no sé, un lado mío es que estoy un poco involucrado en mi servicio en las artes, música y literatura y tal, y yo creo que una de las degradaciones de las bellas artes hoy en día es un desequilibrio entre, ¿cómo se dice?, espontaneidad, ¿se dice espontaneidad? Espontaneidad y práctica. Y los artistas que más admiro, personas como, por ejemplo, como Bach o Handel, o actores o escritores, los escritores clásicos, son personas que tenían su genio, tenían un talento enorme y mucho trabajo, mucha práctica. Entonces yo creo que esa combinación de talento y práctica produce los mejores artistas y los mejores espiritualistas. Es la combinación de los dos. Sí, pero lo que dijiste es verdad. Cristo mismo dice que la meta es conciencia. Y además, en otro libro que leemos, Upadeshamrita, un gran santo, dice que si una persona no practica, no sigue los principios, o
si sigue los principios tomándolos como un fin en sí, los dos caen del camino. Se pierde el objetivo. Sí, tomar las reglas, la práctica como la vida espiritual da el mismo resultado que no practicar. Porque así que es el equilibrio de recordar la meta pero de practicar. Por ejemplo, cuando se practica música y como se dice en escalas, cuando se hacen escalas y tantas cosas, eso es la meta. Una persona que experto en hacer ejercicios musicales, pero que no puede hacer música. O por ejemplo con la lengua, la gramática. Cuando yo aprendí español, y estoy un poco oxidado ahora, pero cuando aprendí español yo me concentré mucho en la gramática, estudié mucho la gramática, pero la lengua español no es la gramática. O sea, en última instancia, español elocuente o la gran literatura, eso es español. La gramática es solo la estructura, pero hay que saber gramática. Si no, yo veo que, por ejemplo, yo trabajo con otros americanos que fueron a América Latina y entendieron que no había necesidad de estudiar la gramática. Hablando en la calle con el pueblo se aprende. Y es doloroso, ¿verdad? Escucharlos. Entonces, terrible. Sí, es un español descarado. Entonces, la gramática, o sea, una lengua no es su gramática, que es una estructura abstracta de la lengua, pero hay que saberla. Entonces, la vida espiritual tiene su gramática. Ese es el punto. Un ejemplo más sencillo. Me Sí. gusta hablar, como digo, en cristiano. Un ejemplo más sencillo. Digamos, para la práctica que estaban platicando del vegetarianismo. ¿Sí? Para mí el vegetarianismo es la práctica de la conciencia Sí. que hay Exactamente. del daño en este caso a los animales, ¿no? El respeto a la vida. Para mí, aparte de la nutrición y otras cosas, es el respeto a la vida. Esa es la práctica del vegetarianismo. Practicar el vegetarianismo sin tener la conciencia del daño que se hace a los animales, ¿sirve para tener esa conciencia? ¿Sirve para? Para desarrollar la conciencia de respeto en este caso a los seres de escala de jerarquía inferior como son los animales. Sí. Ojalá. El yo buscar no comer carne Sí. haría que yo tomara conciencia Yo diría de ese respeto, o buscaría primero tener respeto a la jerarquía inferior para poder realmente tener la virtud Sí. y ser vegetariano. Aristóteles dijo que uno desarrolla una virtud practicándola. ¿Finge la virtud que pronto será tuya? Sí. Por eso yo digo, he observado mucho. En este caso, yo tengo una prima que es muy querida, es con mi hermana y es vegetariana, y ella siempre se enoja cuando alguien le dice, ah, sí, yo también era vegetariano. Como si, yo también vi esa película. Porque, no, pero no entienden. Así, yo diría lo siguiente. Si una persona, por ejemplo, practica el vegetarianismo con el deseo de desarrollar compasión y de tener realmente esa conciencia, sí, funciona. Si una persona lo hace por otro motivo, que es una moda o algo así, entonces la persona no está practicando la virtud como tal, sino que por acaso hizo algo virtuoso, pero sin el deseo. Pero mismo sí, puede ayudar un poco. Porque sí se puede perder el objetivo, y lo he observado en mucha gente que defiende, soy vegetariano porque como se matan a las vacas, a los animales, para acá y para allá. Pero estoy viendo que al perrito de ahí enfrente, porque está
sarnoso, no se pueden acercar a ver qué puedo hacer por él. Pues patearlo, aviéntale piedritas para que se vaya para allá, que no se acerque a mí. Entonces, pues ahí es incongruente. Y así es como eso, por eso decía que a veces practicar virtudes por el hecho de practicar como moda, ¿sí?, no llega a la conciencia. Y pueden pasar toda su vida practicando y no se llega a la conciencia. En cambio, si buscamos de alguna manera las dos cosas, practicar pues para reafirmar a otros, para que se les antoje saber por qué aquella persona no come carne, por qué aquella persona es así, y quiera como una forma de publicidad, vamos a decir, ¿sí?, se acerque a ver qué más hay, voy de acuerdo, pero como un método, entren primero por esto, mejor tomar conciencia de lo que somos, quién eres, y después lo demás te viene por añadidura. Yo digo que los niños que están haciendo con tanta conciencia ya amorosa, ya no pueden soportar la carne, y nadie les enseña que el daño que hace, ni el daño que se le hace a los animales. A lo mejor ni siquiera saben que viene de una carne, un jamón, que lo compran en el supermercado ya rebanado. No toman conciencia que es un animal, sin embargo ya no lo puede soportar su cuerpo por su grado de conciencia. Sí, y tenemos que respetar la variedad de la humanidad. Hay personas que son, como se dice, movidas por raciocinio, y otros no quieren hacer todo eso, prefieren un buen corazón, otros por la salud del cuerpo. Sí, exactamente. Hay personas que tienen orgullo de no ser vegetarianos éticos. Hay todo en este mundo, ¿verdad? Pero yo diría que hay mismo para ser vegetariano, dependiendo de la naturaleza de la persona, hay diferentes caminos. Y si las personas llegan y realmente llegan con conciencia, está bien. Pero doy el ejemplo del vegetarianismo como un ejemplo, pero me refiero a todo, la práctica de la virtud divina. Así por ejemplo, Krishna dice en Bhagavad Gita que 4 tipos de personas se acercan a mí o a Dios. Y los 4 tipos son Artha, Jigyasa, Artharati, Jnana, que la persona que está sufriendo. Ay Dios, la persona que está sufriendo y llora a Dios. Y la persona curiosa, que le gustaría saber qué es Dios. Y la persona que quiere beneficios materiales de Dios, le pide a Dios beneficios materiales. Y Jnana, que Krishna dice es el mejor, que es la persona que se acerca a Dios porque realmente entiende y quiere a Dios. ¿Eso es la verdadera espiritualidad? ¿Buscar a Dios? Él después te va a dar los ejemplos, ¿no? Yo diría que buscar a Dios es el primer paso, y cuando se encuentra a Dios, no en un sentido de saber todo de Dios, pero de saber lo suficiente para realmente espiritualizar la vida, que significa dedicar la vida a Dios. Así que todo lo que hago, comiendo, caminando, trabajando, cantando, amando, todo lo que yo hago conscientemente como una ofrenda a Dios, que mi vida se vuelve una ofrenda a Dios. Sí, que tu propósito de tu vida es Sí. agradar a Dios. Sí. Y por ejemplo, si tengo una casa, la veo como la casa de Dios, y Dios me permite vivir en su casa. En vez de pensar que es mi casa y por piedad voy a darle un rincón a Dios. Otra pregunta también. Para mí, un ejemplo de una familia es igual que el ejemplo de la familia espiritual con respecto a Dios. Tomando a Dios como el padre de la familia, como un ejemplo. A lo mejor el padre de familia, su deseo no es que el hijo le ofrende cosas, su deseo no es que el hijo le agrade con cosas, con actitudes. Sin embargo, al hijo le hace creer que ese es su deseo, para que el hijo practique su esencia, su ser, y sea un ser que realmente
honre a su padre, honre a su familia. Entonces, pero no es que el padre quiero que me agrades haciendo esto. Sí, claro. Sino le hace creer, Sí. pero el padre realmente no quiere que le agrade, el padre quiere que él sea quien es y actúe Una buena persona. en la forma más óptima. Entonces, a mí en ciertos momentos la palabra ofrendar a Dios, ofrendar, agradar a Dios me choca, ¿sí? Puedo dar un ejemplo de familia. Cuando yo era joven, y creo que era algo muy común, o es algo muy común, cuando yo era joven, en el aniversario de mi padre, mi madre me daba dinero, y yo compraba algo en el aniversario de mi madre, y mi padre me daba dinero, o sea que, y siempre compraba las mismas cosas cuando yo era muy chico, eso era demasiado predecible. Y lo que yo compraba para mi madre o para mi padre, ellos no necesitaban. Pero lo que aceptaban con placer era el cariño, el amor. Eso se agradaba. Y sabiendo, como dijiste, que un niño ingrato no podrá ser feliz, porque la felicidad viene de la bondad. Y que el máximo valor, el máximo bienestar en la vida es de ser una persona capaz de agradecer y de amar apropiadamente. Y como dije, entonces para formar el carácter del niño, del alma, hay esa cultura, pero sí, Dios es autosatisfecho, no le falta nada. ¿Qué es lo que se da a Dios que ya tiene todo? Y entonces la ofrenda, es por eso que Krishna dice que mejor que la ofrenda de algo material es la ofrenda de conciencia. Krishna mismo lo dice, así que lo que realmente estamos ofreciendo es el cariño. Cuando compramos una, ¿cómo se dice en español? Birthday card, para el aniversario, y una tarjeta de aniversario, es el cariño, es el recuerdo, ¿verdad? En ese sentido, las ofrendas son simbólicas, pero son símbolos poderosos. Así como, por ejemplo, entre amantes, a veces cuando están separadas, una cosita, ¿verdad? Un pedacito de pan o un librito, cualquier cosa que se cambie, ¿entiendes? Eso Muy significativo. Sí, que son los símbolos más poderosos en la vida de la persona, esas cosas chiquitas. Entonces, las ofrendas, cada cosa, Krishna dice que la meta es conciencia, no la cosa material, pero la cosa material es un vehículo del amor, y un vehículo significativo de esto. Entonces, igualmente, son las 4 formas de acercarse a Dios, es la misma forma que un hijo se puede acercar a su padre, en lo que tiene conciencia de ese amor, de lo que eres realmente. No solamente Unos se acercan por el dolor, se acercan porque me duele algo, mamá, papá, me duele algo, papá, necesito esto. El otro es porque ¿qué puede dar beneficios? Otros por curiosidad, ¿sabes qué está haciendo mi papá? ¿Cómo es mi papá? ¿Qué hacen los grandes? Se pueden acercar, ¿cómo le hace mi papá para su negocio? Pero hay los que se acercan realmente al padre y a la madre en amor, para compartir, porque lo que realmente el padre quiere entonces es el gozo, la felicidad de todos. Es hacer las cosas de corazón. Entonces, hacer las cosas de corazón. y cuando ya se acerca, pues obviamente implica el agradecimiento, implica hasta la alabanza misma, implica el buscar complacer, pero pues la búsqueda sería el encaminarnos a la conciencia divina, es encaminarnos a concientizar quién soy yo y quién es mi padre. Entonces por eso dice que a veces como que la palabra agradar, ofrendar, vuelve a ser lo mismo que hacer un ritual para lograr un camino que pueden tardar cuando buscan dar y dar. Sí, se vuelve mecánico. Igual, se vuelve mecánico y no es nada en vez de buscar la conciencia. Sí, pero
la práctica de ofrecer, por ejemplo, yo creo que esa práctica que mis padres me dieron de comprar regalitos para ellos, porque ellos me enseñaron a hacer eso, es el aniversario de tu mamá, vamos a comprar algo. Yo creo que la práctica fue muy buena y me ayudó a desarrollar una conciencia apropiada. Así que, volvemos al mismo punto, la meta es conciencia, pero la práctica ayuda, y realmente ayuda. Una pregunta. Sí. En sus charlas anteriores habla de que cuando todos somos la unidad, ¿verdad? Estamos unidos y relacionados, pero al mismo tiempo cada persona tiene como su objetivo, fue hecho para alguna cosa. Sí, cada persona es única. Sí. En este sentido, desde el punto de vista de su filosofía, ¿hay un destino o estamos regulados por el accidente, la causa, el efecto? Las dos cosas. Por ejemplo, si yo, da un ejemplo práctico, lunes tengo un vuelo marcado para de León a Los Ángeles. Entonces, en el momento de abordar el avión y cierro las puertas, y ¿cómo dicen? Despegan, portugués de colar, y despegan. En ese momento yo no puedo llamar, ¿cómo se dice?, sobrecargo, y decir, ¿sabes que cambié de idea? Creo que voy a quedar en León, entonces. Sí, porque yo Eso es su paracaídas. tomé una decisión, cometí un acto, y que tiene consecuencias. Una persona que salta de un edificio ya a medio camino al suelo puede decir, no, de hecho creo que sí, la vida vale la pena. Entonces las actividades tienen consecuencias. Por eso, como tú debes saber que la reencarnación es parte de nuestra filosofía, entonces en esta vida que tenemos ahora, simultáneamente recibimos las consecuencias de lo que nosotros hicimos y decidimos anteriormente, y al mismo tiempo estamos creando un nuevo destino. Así como a bordo del avión no puedo bajar del avión, pero todavía tengo un cierto libre albedrío a bordo. Por ejemplo, yo puedo leer la revista de la compañía, que esas revistas son tan fascinantes. O sea, puedo leer la revista o no, puedo levantarme, no comer, o hablar con otro pasajero, o dormir. O sea, yo tengo libre albedrío, pero dentro de un contexto predestinado por mis decisiones anteriores. Porque hay cierta gente que busca el despertar de la conciencia y muchas otras que no lo buscan. Es una necesidad. Sí, pero ciertas almas son más maduras, digamos, o tienen más antecedentes espirituales. Una persona que naturalmente busca la vida espiritual, probablemente es una persona que en vidas anteriores ya había comenzado. Así que Krishna explica en Bhagavad Gita que cuando uno espontáneamente es llevado por eso busca, es porque en vidas anteriores la persona ya tenía experiencias espirituales y está. Y cuando esa persona oye de la espiritualidad de Dios, se despierta de conciencia que ya ha existido. Así como, por ejemplo, otro ejemplo de música, si uno practica teclado y tiene cierto grado de habilidad, y después por años y años no toca, cuando vuelve al principio es medio... Por eso es que hay más habilidades de unos que otros. Sí, pero con tiempo, dentro de poco tiempo, todo vuelve. Claro. Y ciertas personas quieren talento. Pero es así, si ya tenemos antecedentes espirituales, con tiempo, naturalmente esa conciencia despierta. Y otras personas no.
Porque ahora están aprendiendo cosas más básicas. Ya, está contestado. Volviendo al inicio de la conversación sobre la comida, pues estaba leyendo sobre Prabhupada y un pequeño libro y un pequeño párrafo y decía que no se puede comer carne, pescado, huevo ni cosas que altere alcohol, drogas, té, café, ¿va? Está medio complicado en la vida moderna poder cumplir esas 4 cosas. Entonces dice, me permite, si yo me esfuerzo, lo puedo lograr, eso estoy claro, ¿va? Pero el principio de no comer carne es por no matar un alma, lo que usted ha estado diciendo sobre las especies, ¿va? El movimiento que ahora usted propone es el especialismo, ¿va? Pues los granos tienen su especie, tienen su alma. Sí. Usted dice, si no lo dejo se pudre, ¿va? Si no me lo como se pudre, ¿va? Pero si lo dejo podría ser otra planta. Entonces, ¿qué hacer para no caer en un problema de sentimiento de culpa? Sí, buena pregunta. Y debo mencionar otra cosa, que mismo el vegetariano no está libre de carne, porque como ustedes, los aliados, dijeron que sí, estamos incomodando hasta cierto punto otra alma. Entonces, no es suficiente ser vegetariano. El principio espiritual, vegetarianismo es, yo diría, bondad mundana, no espiritualidad. El comer espiritual es de ofrecer los alimentos a Dios. Krishna. Inclusive Krishna, en el 3er capítulo de Bhagavad Gita, dice, aquellos que, literalmente dice, aquellos que cocinan para sí mismos o preparan alimentos para sí mismos y no los ofrecen a Dios, comen únicamente pecados, están comiendo pecados. Y en ese verso Krishna no distingue entre vegetarianos y los ¿Te puedes echar un misterio? ¿No vas a meter? Si vas al infierno, ¿por qué no? Y Krishna dice que en ese verso solo hay 2 categorías, personas que ofrecen y no ofrecen. Y así que el vegetariano también está en una posición mundana y hace una posición no solo de bondad, pero mismo esa bondad está comprometida por un problema moral, que es el problema de la ingratitud. Krishna en Bhagavad Gita describe lo que llama Pravartitam Chakram, que significa literalmente una rueda que se puso a rodar. Y esa rueda es el ciclo de recibir y ofrecer. Así como, por ejemplo, si es mi aniversario, viene un amigo querido, me da un regalo, lo abro, es una caja de dulce. La primera cosa que hago es que se lo ofrezco al amigo un dulce, ¿verdad? O sea, lo primero que se hace, se abre, se ve y se ofrece. Entonces, esa emoción, ese movimiento de recibir y ofrecer, Krishna dice que es el ciclo cósmico que regula el universo. Eso es la rueda que el Creador puso a rodar, de recibir y ofrecer con gratitud. Y mismo Dios, a pesar de que tenía esa posición tan impresionante, mismo Dios se siente agradecido a una pequeña alma que le ofrece algo con cariño, con amor. O sea, porque no importa que tú seas, o que yo, no importa que una persona sea muy rica o poderosa, cualquier persona buena, digamos, siempre siente gratitud por el amor sincero de otra persona. Porque el amor es algo que no se puede comprar, incluso como fue confirmado por los grandes filósofos judíos.
Money can't buy me love. El dinero no me puede comprar el amor. Y en otra canción dicen que give me money, dame dinero en todo lo que quiero, así que, bueno, no eran filósofos de eso. Pero esa rueda que el Creador puso a rodar, Krishna dice que Nanuvarti Atihajaha Aghat, y una persona que no mantiene la rueda rodando, su vida en vano, su vida es fútil y toda su vida es simplemente un problema, porque el Creador puso la rueda a rodar y esa alma no mantuvo la rueda rodando, o sea, que recibió y no ofreció de vuelta. Así que Krishna dice que aquellos que comen, preparan comidas, pero no ofrecen, eso es un problema. Mismo que sean vegetarianos. Hay un pasaje muy interesante, un aspecto muy interesante de Homero. Tengo que decir algo bueno de Homero. Entonces, un aspecto cultural muy interesante de Homero, que ya era antiguo para Platón. Para Platón las obras de Homero ya eran historia antigua. Y que en Homero ninguna persona civilizada, que básicamente para él es griego, pero ninguna persona así civilizada, respetable, jamás come sin ofrecer. Hay una escena que yo recuerdo del Ilíada, que, ¿cómo se dice? Héctor. Sí, Héctor, es el pobre que Aquiles mató. Que él acaba de volver a su ciudad de Troya después de un día de batalla, y él está cubierto de, ¿cómo se dice? Lodo, cubierto de lodo, y su sudor está sucio, porque, o sea, pelear todo el día matando a gente no es un trabajo limpio. Y él vuelve al palacio cansado, y su madre lo ve así, y su madre le dice al serviente que ofrece una bebida y tráesela. O sea que mismo su propio hijo, que acaba de volver de la batalla, cansado, no puede beber antes de ofrecer la bebida a los dioses. Entonces esa, y como los cristianos dicen, ¿cómo se dice? La gracia, sí. Entonces esa costumbre antes de comer, de ofrecer la comida, o reconocer la fuente de la comida, es una costumbre universal entre personas civilizadas. En ese dar y recibir también puede ser no material, a lo mejor una cosa. En ese dar y recibir puede ser algo no material. Sí ofrecemos los alimentos. Pero puede ser una sonrisa, puede ser un abrazo. Sí, o sea, la formalidad no es la esencia, pero abrazar a Dios, sí, por eso uno puede imaginar que estoy abrazando a Dios, pero la esencia es la gratitud. Y también, si yo ofrezco algo a una persona y mi propósito no es de ostentar mi capacidad de dar, que frecuentemente eso es el propósito. Hay personas que dan dinero y ponen su nombre en el edificio. Claro, porque yo por eso quería decir algo al respecto de eso. Hace poco apenas, alguien me lo dijo, yo siempre tenía el sentido de que amor, ¿o usted qué piensa? Que amor es un acto de, por ejemplo, dar y eso. Y yo creo, aunque no todavía lo puedo comprender, y creo que costará toda mi vida hasta practicarlo, que amor es ser. O sea, es tratar de ser amor. Sí, amor. No hacer, porque pues doy mi dinero y ya soy amor. No, pero si soy bien, haré bien. Exacto, por eso En el sentido que una persona que tiene la conciencia bien, que existe bien. Porque Dios es amor.
Dios es la fuente de amor, pero Dios no es un sentimiento nuestro, porque ese sentido él sería un aspecto de nuestra existencia. Pero ser y hacer son inseparables. Él es una buena persona, Él hace cosas buenas. Él es una buena persona, Él hace cosas malas. Es la consecuencia, hacer bien. Sí, con la conciencia produce actividades y buenas actividades, como hablamos, producen buena conciencia a veces. Pero si yo quiero regalarte algo y mi propósito no es de ostentar mis virtudes o mi dinero, en ese caso yo trato de darte algo que te agrada. Yo vi en un, ¿cómo se llama? Pizarrón. Pizarrón, Sí, pizarrón. que tiene en la calle, Un letrero, un espectacular. no de los así, anuncios, Anuncio de publicidad. publicidad, sí, la que dice que regala lo que a ti te gustaría recibir o algo así. Aquí en la estrada, el camino que va al centro, hay una publicidad así. Entonces, pero mejor, yo creo que mejor es decir, regala lo que a la persona le gustaría recibir. Entonces, en este caso, según nuestras escrituras, el Bhagavad Gita, Krishna dice que a él le gusta recibir ofrendas de alimentos vegetarianos. Así que el vegetarianismo solo, aún así es mundano y hasta complicado, pero cuando se ofrece alimentos vegetarianos a Dios, Dios acepta. En ese caso estamos comiendo alimentos espirituales. Como la comunión. Sí, sí. ¿Y Homero de dónde tomó el concepto de... ¿Qué? Homero de dónde tomó el concepto de comunión? Él, cuando era joven, visitó un templo Hare Krishna. Y la lengua griega está está íntimamente relacionada con el sánscrito. Entonces, íntimamente relacionada en términos de gramática. Y obviamente hay una relación cultural íntima y los griegos tenían leyendas de que ellos vinieron del oriente, vinieron de otro. Entonces, eso es, como dice la cuestión indoeuropea, y la origen de la civilización, ¿sí? Tengo una pregunta dentro de esa rueda que estaba mencionando. ¿Okay? En la práctica cristiana, Sí. aquellos cristianos, Muy tienen la diferente. costumbre de antes de comer cualquier alimento, desayuno, comida o cena, de dar gracias a Dios por esos alimentos y pedir una bendición a esos alimentos. ¿Sería aceptado por Dios eso como una ofrenda? Antes de ofrecer. O sea, antes de comer, Sí. ya está la mesa puesta, están los alimentos y los cristianos acostumbran dar gracias a Dios Sí, claro. por esos alimentos y deciden bendecir esos alimentos, Sí. bendice esos alimentos, digamos. Eso está considerado como en esa rueda, Sí. y por otra que ellos mismos critican el ofrecer los alimentos a la deidad como una idolatría. Entonces, de alguna manera están Es por un lado interesante, sí, sí. ofreciendo y por otro lado... Buen asunto. Voy a entrarle. Sí. Es interesante que en ciertos ramos como los deportes o las Hollywood, pero el ídolo es positivo y en la religión es negativo. Pablo, una persona fascinante. Pablo, San Pablo, da un argumento que me parece inválido como argumento, lógicamente un argumento inválido. Y da un argumento contra la idolatría. Pablo da ese argumento. Él viajaba básicamente en el mundo romano, dentro del imperio, vuelta del Mediterráneo, y frecuentemente o constantemente estaba en lugares donde
del pueblo tenía sus figuras, sus figuritas, y ofrecían cosas, como muchos católicos hacen, ¿cierto? Y él dio ese argumento. Él dice que, fíjense, que esas personas ofrecen a sus ídolos, a sus figuritas, comida. ¿Cómo es posible que esta figura sea Dios o un Dios si necesita que el adorador le dé a comer? Obviamente un verdadero Dios no necesita alimentos. Lo que yo diría a Pablo es el siguiente: bueno, Pablo, ¿será que el Dios Supremo necesita que tú viajes y hables por Él? Si Dios puede comer solo, Él puede hablar por sí mismo. Él no necesita que yo le cocine cosas, pero tampoco necesita que yo hable por Él. El punto aquí es que todos los servicios que ofrecemos a Dios es para nuestro beneficio, es para desarrollar conciencia. ¿El cristianismo es así? ¿Ah? El cristianismo no adora imágenes. No, pero estoy diciendo que específicamente el argumento de Pablo, que las personas que ofrecen alimentos, no sé qué. Ahora, en el caso de... Y otro punto importante, en el mundo de Pablo, él habla de las religiones del mundo a pesar de no conocerlas a todas. Pero en el mundo que él conocía, el mundo del Imperio Romano o ciertos lugares, el adorar imágenes era inseparable del politeísmo. Entonces, los argumentos contra la adoración de imágenes está completamente ligada al argumento contra el politeísmo, que en el caso nuestro no es así. Otro también. ¿De qué? ¿El clima es monoteísmo? Sí, perfecto. Sí, claro. Es un punto muy fuerte. Aparte de eso, yo creo que la prohibición medio oriental contra imágenes visibles es un síntoma de un problema filosófico muy grave que ellos tienen. Y es el siguiente: cuando se habla de que Dios puede o no puede manifestarse dentro de una imagen hecha de elementos de la tierra, cuando se da ese argumento, estamos en el área filosófica de ontología, o sea, la naturaleza de la existencia, y eso incluye la existencia de la materia y la existencia del espíritu. Ahora, la posición filosófica medio oriental, de que la materia está tan separada de Dios, tan absolutamente diferente de Dios, que las dos sustancias, o sea, Dios y la materia, nunca pueden existir en el mismo espacio. Esa filosofía es dualismo, en el sentido de que hay una separación insuperable, absoluta entre Dios y su creación. Inclusive ese concepto condució, primero, que creo que es incorrecto, y voy a explicar por qué, y dio como resultado, o varios resultados negativos en la historia. Un resultado negativo es que la ciencia occidental creció como una ciencia ateísta. Uno de los motivos por el cual que la ciencia en Occidente creció como una ciencia
o sea, Newton era religioso, otros científicos, más el rumbo fue el ateísmo. Y un motivo es porque los religiosos, personas, y en este caso más los protestantes, en Europa rechazaron el mundo material como 100% absolutamente profano. Y por eso participación espiritual en la ciencia mundana era contradictorio. El resultado, un mundo esquizofrénico dividido en ciencia material, religión, y ya que la religión hoy en día no es muy científica, o sea, como se dice en el valle de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, en un mundo en que solo hay una ciencia, mismo que sea material, el mundo escoge la ciencia. Si el mundo tiene que escoger entre una ciencia, mismo que sea material, y un fanatismo divino, escogen la ciencia. Eso es lo que el mundo, hay un dicho americano que las personas están votando con sus pies, en el sentido que con sus actividades prácticas, y no así, donde andan, y no solo lo que dicen. Otro problema, o sea que, bueno, ese es un problema, la materialización absoluta de la ciencia y la hipocresía, porque el mundo es interesante. Nuestra ontología, que es una ontología indoeuropea, en el sentido que varios filósofos en el mundo clásico greco-romano entendían ese punto, que también se encuentran en la cultura de yoga, de que el mundo material emana de Dios, así como los rayos del sol emanan del sol. Así que la materia es diferente de Dios, es materia, pero sin embargo es la potencia de Dios. Y así como los rayos del sol y el sol son uno, en un sentido, al mismo tiempo que el sol es el sol y los rayos son los rayos. O sea, son diferentes, pero también es una cosa, el sol brillando. Asimismo, viendo de que al mismo tiempo que la materia es separada de Dios, es inseparable al mismo tiempo de su existencia. Entonces se crea una armonía entre Dios y el mundo material y se abre la posibilidad ontológica de Dios aparecer dentro de su creación. Así que la costumbre, hasta cierto punto católica, o védica, o pagana, de ver la presencia divina en un objeto aparentemente física, no es simplemente estupidez y mala voluntad espiritual, sino que es una posición filosóficamente más sofisticada y más pensada que la reacción no pensada de que la materia es mala, y vamos a rechazar el cuerpo es malo porque también es material, y toda esa, bueno, no, esa actitud problemática. Toda la materia viene de Dios. Claro. Sí. No, la materia es la materia, pero es la potencia de Dios, como el sol y sus rayos. O sea, la materia como principio material, pero la creación toda viene de Dios. Como el cuerpo bien ocupado en actividades benéficas, el cuerpo también es espiritual, o el cuerpo puede ser espiritualizado. ¿Pero es una creación de Dios? ¿Una creación de Dios el cuerpo? Sí. Claro, es tan complicado, ni nadie más puede crearlo. Krishna dice en Bhagavad Gita, como que Dharma Viruddha Bhuteshu Kamosmi Maharashtra, que Krishna dice que yo, como Dios, estoy presente en
actividad sexual que no contradice los principios morales y espirituales. O sea, en este caso, el sexo para procrear dentro del matrimonio sagrado con la intención de iluminar al hijo y entregarlo a Dios. Eso es el concepto de sexo espiritual. Y Krishna dice que yo estoy presente en esa actividad. Así que en última instancia, para la persona consciente de Dios, todos los mundos, materiales y espirituales, son espirituales, en el sentido de que vienen de Dios. Son divinos. Sí. Volviendo a lo de la alimentación y los pobres animales que tienen su alma por el especialismo. El León es una ciudad que hay muchos alacranes. ¿Alacranes? ¿Insectos? ¿Escorpios? Son escorpios, sí, alacranes. Son venenosos, ¿no? Sí. Y pasa que en las familias los niños, los bebés, sufren piquetes de alacranes y bueno, se ponen en situaciones de riesgo la vida. En México hay muchas víboras de cascabel. Pues, si uno camina en el campo, pues, que no lo agarre una víbora de cascabel por accidente, ¿verdad? Porque ahí queda uno. ¿Qué hacer? ¿Cómo convivir con esos animales? Defenderlos. Pues la defensa es matarlos. No, pero tienes derecho a defenderte y defender a tu familia. O sea, los puedo matar y no me siento mal. No estoy adelantando. No, porque no es un acto innecesario, es necesario. O sea, dejar que una serpiente muera así a miembro de tu familia sería locura. El defenderse, tienes un derecho legítimo de defenderse. Pero la carne, como todos ya sabemos, no es saludable en muchos sentidos. Nos matan los gastos. Y así que, por el mismo motivo que debes matar a una criatura peligrosa que te amenaza a tu familia, por el mismo motivo no debes comer carne, porque te estás matando así, porque no es saludable. Bueno, siguiendo en este contexto, otra pregunta. La pregunta era respecto a los alacranes. Nosotros en Cuernavaca también es un lugar de muchísimos alacranes. ¿Sí? Sí, y yo pensaba que Cuernavaca era el paraíso. Sin embargo, hablando de los niños, yo tengo 5 niños y nunca he tenido la necesidad de matar ni un solo alacrán. Hemos sacado los alacranes, siempre lo encuentras, nunca agreden así por... No, simplemente es accidente, el niño está curioso y los toca y ya lo vio. Sí, pero les enseñas a los niños que no se acercan a los animales ni los tocan y se sacan, y bueno, con 5 niños es una experiencia que no he tenido que matar ni una alacrán. ¡Qué suerte! Ok, ahora, volviendo, están dormidos, no siempre lo vas a defender dormido, ¿no? Entonces, pues, lo vas a sacar ahí, se puede volver a meter, o a seguir. No se fumiga, comúnmente se fumiga. Por eso lo matas antes. Si ya ves un alacrán, probablemente ha ido. Entonces previenes. Otra pregunta sobre nuestra cultura latina y sobre México, ¿va? Pues la fiesta brava es parte de nosotros, ¿verdad? Y la otra conferencia del lunes pasado, pues comentó que todavía había cosas primitivas como esa. No me sentí agredido, puesto que no es un ganadero bravo. Pero es parte de mi cultura y me gusta, y a veces voy, compro un boleto y voy a la fiesta brava. Y aquí en México ha pasado que ha habido mucha polémica entre los que defienden los derechos de los animales y los ganaderos de reses bravas, que aquí se le llama a ese tipo de reses que van a ser toreadas, no son cualquier tipo de res. Pero yo creo que la pregunta es que si uno practica el no matar a ese tipo de animales, esos animales se mueren en el sentido de que no son naturales, no van a crecer solos, se extinguen, porque el hombre los cultiva. Primero, que todo el problema en el mundo es que las personas creen que primero soy americano, mexicano. El hecho es que primero
somos almas servidores de Dios. Segundo, mexicanos, americanos, alemanes, así. Entonces, tenemos que tener como primer punto de referencia, no que, si yo nací aquí, si yo hago todo lo que es natural en los Estados Unidos, Dios mío. Pero yo tengo el deber primero de cumplir con Dios.